Si le da doble a la diapositiva, por favor, ahí, doble clic. Ahora la pantallita. Aquí abajo, aquí, por favor. Ahí. El trabajo que vamos a presentar lo elaboramos una servidora y el doctor José Tomás Rodríguez y la trabajadora social María Patricia Rojas. En la Carta Magna dice que los mexicanos tenemos derecho a transitar libremente por todo nuestro territorio, y lo mismo sucede para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. De ahí por ello que decidimos hacer este estudio, y debemos considerar a la accesibilidad como la facilidad para poder transitar y permanecer libremente y moverse por cualquier estructura o edificio de nuestro entorno. Debemos considerar también que las barreras físicas y arquitectónicas son cualquier tipo de obstáculo que va a cualquier tipo de obstáculo o característica estructural que va a afectar a una estructura o una edificación, y que con ello van a dificultar o a impedir el desplazamiento de cualquier persona dentro de este inmueble. Para tal situación se ha creado una serie de estrategias, como es el diseño universal. Y el diseño universal nos dice que se deben de crear productos y servicios que puedan ser utilizados por el mayor número de personas, independientemente de las características o habilidades que tenga cada persona, sin necesidad de concentrarlas en una sola situación. La discapacidad, entonces, es una ausencia, restricción o pérdida de la habilidad para desarrollar cualquier actividad en la forma o dentro del margen que es considerado para un ser humano. De ahí que debemos considerar discapacidad temporal a todas las personas que utilizan silla de ruedas, muletas axilares o aparatos ortésicos, las personas con obesidad, las personas embarazadas y las personas que llegan a tener, están clasificados dentro del rango de la tercera edad. Las estadísticas dicen, tanto la OMS como la OMS, que del 7 al 10% de la población mundial tiene o padece algún tipo de discapacidad. En México se calcula que existen 14 millones de personas con alguna discapacidad. Se ha elaborado una gran cantidad de normatividad, tanto nacional como internacional, pero nosotros para elaborar este estudio nos basamos en la norma oficial mexicana 233, que es específica y exclusiva para la atención médica, ambulatoria y hospitalaria de todo el Sistema Nacional de Salud en el país. En el estudio se incluyó al Hospital Rubén Leñero, al Hospital Picomán y al Centro de Salud Renovación. Nosotros tuvimos que hacer una clasificación para poder coincidir las características de estas tres unidades. Ya una vez hecho esta clasificación, nos planteamos la problemática de que si la accesibilidad física y arquitectónica existente en estas unidades era acorde a la normatividad nacional e internacional. Nuestro objetivo fue entonces identificar la existencia de esas condiciones de accesibilidad en las tres unidades. La hipótesis fue que si contábamos en las unidades con esas condiciones de accesibilidad, el paciente, el usuario, iba a poder desplazarse de manera segura, cómoda y favoreciendo su libre acceso. Ese fue el tipo de estudio que realizamos, y ya como les digo, una vez habiendo hecho un tamiz de las características de cada unidad hospitalaria, salieron estos 7 elementos para evaluar. Nuestros parámetros de medición fue clasificar en una escala los elementos arquitectónicos y físicos, y se clasificaron en adecuado, suficiente, insuficiente, inadecuado y no hay. Esto dependiendo del porcentaje. También encontramos que los parámetros de medición, la expresión la colocamos en un tablero de control con los indicadores bueno, regular o malo, y esto dependiendo del porcentaje total que hubieran tenido en los elementos que habíamos evaluado. Elaboramos una cédula de diagnóstico de accesibilidad física y arquitectónica conforme a la norma oficial.
Para esto llevamos a cabo una serie de visitas, tanto en el Hospital Leñero como en el de Ticomán y en el Centro de Salud. Se tomaron fotografías para dejar evidencia de estos elementos encontrados en las áreas. ¿Y cuáles fueron los resultados? Si bien encontramos que existen en el entorno hospitalario, encontramos rampas y situaciones que van a favorecer el ingreso de los usuarios con algún tipo de discapacidad a las unidades, vemos que estas no son completamente correctas. No tienen el desnivel adecuado, carecen de barandales, no tienen la señalización y tienen hasta una toma de agua que viene a ser una barrera física que impide el desplazamiento. También aquí vemos la rampa, que son rampas muy angostas, no están señalizadas y están junto de otros elementos que no debieran de estar. En otras áreas encontramos la rampa, que es una verdadera trampa, no rampa, para que se deslice la gente. Los coches se suben en ellas, ¿verdad? Y encontramos, por ejemplo, hasta troncos o la casita de un perro que está cercano al centro de salud y el árbol plantado bloqueando todo el acceso al centro de salud, ¿verdad? Y otras rampas que, bueno, existen pero que no cubren las características. En relación a lo que es el vestíbulo o la recepción, encontramos que, bueno, están improvisados estos accesos. Hay personal que da información, pero no dan información de manera contundente, y además hay una gran contaminación visual para las personas que no tienen una buena agudeza o un buen problema intelectual. Los mostradores no tienen las características especiales para atender a las personas que llegan en silla de ruedas o con muletas. Los pasillos son angostos y están obstruidos a veces por los mismos columnas o sillas. No hay acceso para entrar de la calle acá, son escalones. En otros lugares el acceso es adecuado, pero está obstruido por las mismas personas que permiten el acceso a la institución. Y bueno, vemos que acá hay una persona informante, pero acá vemos que tenemos al personal de seguridad dando información al respecto y muchas veces sin conocimiento total de lo que dice. Encontramos también gente afuera que obstruye la entrada, que está vendiendo, sacudiendo zapatos y haciendo vendimias de mucho tipo. En las salas de espera, encontramos que si bien en algunos lugares se trata de respetar los pasillos, se amontonan las sillas. Incluso impide que las gentes sin ningún tipo de discapacidad pues tengan dificultad para salir de las sillas para trasladarse a alguno de los consultorios. Obstruyen los teléfonos y hasta el fondo están a veces los extinguidores, ¿verdad? También aquí, bueno, pues es imposible por las sillas que dos personas puedan transitar por el mismo pasillo. Hay otras áreas muy amplias, pero ninguna de ellas encontramos ningún lugar que pueda ser específico o accesible para que una persona en silla de ruedas o con muleta o con bastones o andadera pueda llegar y ocupar esos lugares. También las puertas, generalmente todas las áreas del consultorio son iguales y todas las puertas son exactamente iguales y están mal señalizadas. No dicen a qué consultorio se refiere o qué médico atiende ahí o qué es lo que va a pasar, ¿verdad? En los consultorios médicos encontramos que los espacios están obstruidos por una gran cantidad de elementos. En los consultorios dentales lo que encontramos fue que están bien ubicados, pero se contamina auditivamente con las compresoras. En trabajo social no hay nada, pero nada de privacidad para los pacientes, debido también a gran cantidad de objetos que hay, la contaminación visual y la falta de señalización adecuada. Las áreas de gobierno es impresionante darnos cuenta que no están señalizadas, no tienen acceso y están en el segundo piso. Al estar en el segundo piso hay escaleras que no tienen pasamanos, ni tienen la cintilla adecuada ni el peralte del inmueble para poder facilitar. Igual encontramos que los elevadores no sirven, están bloqueados. En las áreas donde llegamos a encontrar algún aditamento para los sanitarios, están mal hechos, no tienen altura y a veces están completamente inadecuados. Los elevadores están en malas condiciones, no tienen tablero adecuado a la altura ni tampoco embrague.
las escaleras solamente tienen pasamanos en un solo lado. Y bueno, hay una gran cantidad de elementos que evaluar, pero solo mencionamos los más evidentes. Entonces aquí encontramos que, por ejemplo, el área de gobierno en las 3 unidades es la calificación más baja que obtiene. Y así vemos que independientemente ninguna tiene unas características de accesibilidad convenientes o convincentes para poder circular en ellas. Aquí es gráfico, el área de gobierno con el 47% y la que mejor está son las salas de espera. Los resultados completos nos arrojaron una calificación de regular para todas las unidades. Y nuestras conclusiones, ¿cuáles son? Que si consideramos en el año 2012 la cantidad de pacientes que ingresaron a estas 3 unidades, y la OMS nos dice que el 14% de las personas que acuden tienen algún tipo de discapacidad, bueno, pues esto nos obliga a que, obteniendo un resultado de regular, se ponga en evidencia, primero, que debemos de proponer acciones de mejora física y esto darlo a conocer a las autoridades. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos con el maestro Alberto. Representar el equipo de uso racional.